Hola, en el vídeo anterior estuvimos viendo la función de partición nuclear. Vimos que era función en general de la degeneración, ya que los niveles poblados, el nivel poblado es el fundamental. Los niveles superiores, debido a la gran diferencia energética entre el fundamental y ellos, apenas tenían población o no tenían nada. En el caso de la electrónica pasa algo parecido. La población del nivel fundamental en muchas moléculas es la única que vamos a tener. No vamos a tener niveles excitados poblados y por tanto va a resultar muy sencillo de escribir esta función de partición. La forma que tiene es la de siempre. La función de partición electrónica es igual a una suma a lo largo de los niveles electrónicos de la degeneración, que de nuevo vamos a llamar omega electrónico J, por elevado a menos la energía electrónica electrónico J de cada nivel partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. Si desarrollamos este sumatorio, pues tenemos empezamos degeneración del nivel electrónico fundamental, que vamos a llamar 0, por elevado a menos energía electrónica de ese nivel fundamental partido de kT, más degeneración del primer nivel excitado, que vamos a llamar 1, por elevado a menos energía electrónica de ese primer nivel excitado partido de kT, más etcétera, a lo largo de todos los niveles poblados que tengamos. Pero en general las moléculas solo tienen poblado el primer nivel, la mayoría cumplen eso, es decir, el fundamental, y por tanto este desarrollo lo podemos cortar por aquí. Y además también es bastante común el considerar que la energía electrónica del nivel fundamental vale cero, y por tanto solo nos va a interesar la energía electrónica del primer nivel excitado. Hay libros y apuntes en los que en vez de trabajar con estas energías se trabaja simplemente con la diferencia. Esta diferencia la podemos llamar delta E electrónico, por ejemplo, 1, 0, diferencia electrónica, diferencia de energía entre el nivel 1 y el nivel 0, o bueno, se puede llamar de diferentes formas. El caso es que bajo esa situación la función de partición electrónica va a depender solo del primer término, omega electrónica, es decir, degeneración electrónica 0, por elevado a menos E electrónica 0, que es 0, partido de kT, elevado a 0 es 1, y por tanto la degeneración electrónica del nivel 0 coincide con la función de partición electrónica. Solo tenemos que saber esa degeneración. ¿Cómo la sabemos? Pues conociendo los términos. Si por ejemplo se tratara de un átomo, pues los términos electrónicos, términos de Russell-Sanders, o si es una molécula, pues los términos moleculares. Eso nos va a indicar la degeneración electrónica. Pues esa degeneración, que va a ser un número, coincide con la función de partición electrónica. Es cierto que algunas moléculas, como por ejemplo el NO y el oxígeno, pues tienen un nivel excitado muy próximo al fundamental, no lo tiene muy alejado, y por tanto ese nivel electrónico excitado está poblado, y ahí la función de partición electrónica toma una forma un poco distinta. No podemos despreciar la contribución de este término, lo tenemos que poner. Por tanto vamos a tener omega electrónica 0, la energía la seguimos tomando como 0 para el nivel fundamental, por tanto no pongo la exponencial, más omega electrónico 1, degeneración del primer nivel excitado, por elevado a menos energía de ese nivel excitado, electrónico 1, o si preferimos diferencia de energía electrónica entre fundamental y excitado, partido de kT, como comenté antes, delta E electrónico 1, 0. Bueno, pues de esa manera tendríamos la Q electrónica para una molécula que tenga los niveles excitados bajos, primer nivel excitado bajo en energía. Bueno, una vez que tenemos ya la forma de la función de partición electrónica, lo vamos a aplicar a un ejercicio que nos pregunta la relación que hay entre el número de moléculas en el primer nivel electrónico excitado y el fundamental. Nos pide la relación para dos moléculas, oxígeno y NO. Bien, pues vamos a dibujar aquí, por ejemplo, esos niveles para el oxígeno. Tengo dos niveles electrónicos. Tengo el nivel fundamental, que voy a tomar con energía 0, electrónico fundamental 0, y este espaciado energético, en el caso del oxígeno, lo podemos sacar de tablas. Es un espaciado de energía que vale 7.882, pero en centímetros a la menos 1. Y lo que me pide el problema es que determine cuánto vale la población
de esos niveles, bueno, la relación. Vamos a llamar N0 a la población del nivel fundamental y N1 a la población del nivel excitado. Es importante la degeneración. ¿Cuánto vale omega electrónico 0? Pues en el caso del oxígeno vale 3. Se puede buscar en tablas. El oxígeno tiene 3 estados degenerados en su nivel fundamental, en su nivel electrónico fundamental, y la degeneración electrónica del primer nivel para el oxígeno vale 2. Esto es importante. Y ahora vamos a escribir cuántas moléculas tengo en el nivel fundamental, que las vamos a llamar N0, y cuántas moléculas tengo en el nivel excitado, que vamos a llamar N1. Y eso me lo da la ley de Boltzmann. La ley de Boltzmann me dice el número de moléculas en el nivel fundamental es la función de partición electrónica. Y arriba, número de moléculas totales que hay en todo el sistema, número de moléculas de oxígeno totales, por la degeneración. La llamo. Vamos a cambiar, ya me he confundido de garabato. He puesto una G, la vamos a llamar como siempre, la vamos a llamar omega, para no liarnos. Es que en cada sitio usamos un garabato y es un lío. Omega electrónico 0. Por la exponencial, que como la energía electrónica es nula, es elevado a 0, 1, por tanto no pongo más. ¿Cuánto vale la población en el nivel excitado? Pues es la función de partición electrónica, y arriba número de moléculas totales por omega electrónico 1, por elevado a menos energía electrónica del nivel excitado, que si tomamos el fundamental como 0 es la diferencia energética entre ambos, así que podemos poner delta E electrónico 1, 0, partido de KT. Y ahora divido ambas expresiones y tengo la relación entre la población del nivel 1 y del nivel 0. No tengo más que dividir el número de moléculas que hay en 1 entre el número de moléculas que hay en 0 y tengo la población. Como podemos ver, se nos va a ir el n partido de Q electrónico, se va con n partido de Q electrónico y queda solo la degeneración. Nos queda omega electrónico 1 partido de omega electrónico 0 por la exponencial, por elevado a menos delta E electrónico partido de KT. Constante de Boltzmann por temperatura. Bien, y vamos sustituyendo N1 partido de N0 igual a omega electrónico 1, 2, omega electrónico 0, 3 por elevado a menos diferencia de energía electrónica entre ambos niveles. Pues es la constante de Planck por la frecuencia, o sea, por número de ondas y por velocidad de la luz. Debes observar que la diferencia energética está en número de ondas y hace falta multiplicarla por C para que nos dé una energía en julios. Constante de Planck 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. La frecuencia número de ondas 7882 centímetros a la menos 1 y la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Centímetros con centímetros a la menos 1, segundos con segundos, y nos queda la energía en julios. Vaya, no ni siquiera la he calculado, vaya por Dios. Bueno, es ahora solo reemplazarla aquí y debemos llevar aquí esa energía que hemos obtenido en julios. No nos olvidemos del menos que lleva delante. Bueno, perdón, aquí la reemplazamos en julios y lo dividimos por la constante de Boltzmann y la temperatura. La constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23 julios partido de Kelvin, y la temperatura es de 3200 Kelvin. El exponente queda dimensional, julio se va con julio, Kelvin con Kelvin, y esto nos da un número que va a estar entre 0 y 1, pero más de 0,5. Más de 0 es la proporción, N1 entre N0. Por ejemplo, si no hubiera degeneración, el nivel fundamental siempre se puebla más que el excitado. Entonces el cociente nos daría 0 y algo. Pero cuando hay degeneración las cosas pueden cambiar. De todas maneras, aquí tengo más degeneración en el fundamental que en el excitado. Es decir, creo que va a haber más moléculas en el fundamental que en el excitado. Entonces el cociente va a salir menor que 1.
Si hubiera más moléculas en el excitado que en el fundamental, el cociente saldría mayor que 1. Ahí hay una inversión de población. Tendríamos una inversión de población que es posible si la degeneración del excitado fuera superior a la del fundamental, pero en este caso no ocurre. Bien, y en el caso del NO, ¿qué diferencia hay? Pues ninguna, es lo mismo. Volveríamos a repetir todo igual, salvo que cambiarían las degeneraciones y las energías de esos niveles. En el caso del NO, voy a dibujar aquí lo que resulta para él. En el caso de la molécula de NO, pues tenemos como antes, dos niveles electrónicos, pero mucho menos separados, solo 120,9 centímetros a la menos 1, están muchísimo más cercanos. Tenemos una degeneración omega electrónico 1 que vale, para el NO vale 2, y la degeneración del nivel excitado, bueno, aquí 0, perdón, y aquí 1 vale también 2, tienen la misma degeneración, y otra vez exactamente lo mismo, repetiríamos todo igual. El número de moléculas que hay en el estado fundamental N0, en el estado excitado es N1, y por Boltzmann N1 partido de N0 sería igual, según lo que hicimos antes, degeneración de 1 entre degeneración electrónica de 0, que en este caso nada, se nos va por elevado a menos la diferencia energética entre ambos niveles partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. Y tan solo tendríamos que sustituir ahí pues los valores que son los mismos de antes. Tenemos que la degeneración vale 2 en el nivel fundamental y en el excitado, y quedaría elevado a menos la constante de Planck por el número de ondas, por la frecuencia en número de ondas, nu barra, por la velocidad de la luz partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. Puedo indicar aquí, pero bueno, ya lo hemos hecho antes, la constante de Planck es 6,626 por 10 a la menos 34, con unidad de julios por segundo. La frecuencia en número de ondas son 120,9 centímetros a la menos 1. La velocidad de la luz debe meterse como 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo para que las unidades se vayan. La constante de Planck, H. Boltzmann, K. Planck, no sé qué he dicho antes, 1,38 por 10 a la menos 23 julios partido de Kelvin, y la temperatura pues meteríamos los 3200 Kelvin, 3200 Kelvin. Y esto nos daría un número lógicamente adimensional, que en este caso con la misma degeneración en los dos niveles, pues me parece que el nivel fundamental se poblará más y por tanto será un número menor que 1. 0 y pico, pero bueno, es necesario calcularlo. Sustituyendo los números como indico, pues tendríamos ahí hecho el ejercicio. Bien, no sigo enrollándome más, que lo estoy empeorando por momentos, pero la función de partición electrónica, igual que la nuclear, son muy sencillas. Habitualmente solo se puebla el nivel fundamental y la función de partición coincide con la degeneración del nivel fundamental. En el caso de la electrónica, como hay moléculas que tienen niveles electrónicos excitados bajos, próximos al fundamental, y entonces ese nivel excitado se puebla y hay que añadir un segundo término a la función de partición, y por tanto nos queda degeneración del fundamental más la degeneración del excitado por elevado a la energía del excitado con signo menos partido de kT. Ese sería un resumen rápido de todo lo que vimos hasta ahora.